tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Vamos a comenzar una nueva semana hablando de política. Estamos, pero ahí, a nada. Entramos en la recta final de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Elecciones. La verdad, en esto los periodistas a veces incurrimos demasiado en ese error. Decimos elecciones presidenciales. Y es verdad que son presidenciales. Pero sobre todo lo que se define es el Parlamento. La presidencia es casi un hecho que se va a definir en noviembre. Y estamos con un candidato al Senado. La verdad que cuando estuvo en la interna lo convocamos y no, se nos escapó. Pero bueno, ahora acá para el Senado, que está un poco, ¿no? Perfil un poquito más bajo, viene. Juan Sartori, ¿cómo le va? Gracias por venir, buen día. Buen día, ¿no? Un gusto estar acá. Y es verdad, esa es una parte que tratamos de explicar, que octubre más que nada es parlamentario. Porque no hay ninguna chance que termine ahí, que ningún candidato tenga o el 51 o el 10 más el 40, lo que dice que terminaría en primera vuelta. Entonces ya se sabe más o menos quiénes son los dos candidatos que van al balotaje, Martínez y igual, Calle Pou. acá necesita el 50 más uno de los votos. Imposible. Sí. Entonces, sabiendo eso, más que nada es parlamentario. Y ahí es donde se vuelve interesante los sectores. Nosotros lanzamos nuestra nueva etapa de candidatura al Senado, pensando que una bancada parlamentaria de nuestro sector es lo más importante en esta etapa política que vivimos ahora. Lanzamos la semana pasada la lista y aspiramos a una gran representación para poder apoyar a que gane el Partido Nacional. Yo creo que el programa de gobierno que tiene el partido es el que tiene la solución para los problemas del Uruguay de hoy, pero además a seguir adelante con muchas de las ideas que llevamos adelante durante la campaña interna, que lograron el apoyo de casi 100.000 personas en la campaña interna. Fue una votación extraordinaria, a la par de los que ganaron los otros partidos. Entonces al final tuvimos un apoyo popular como sector tan grande como muchos candidatos a presidencia que siguen en carrera. Ahora, ¿no siente que es una elección nueva? Que para usted Sí. sobre todo es barajar y dar de nuevo. Sí, es totalmente distinta. Porque ya no está la sorpresa, Juan Sartori. Sí, es totalmente distinta. Y además imagínate que por el sistema electoral uruguayo tenés que votar al mismo tiempo al presidente, a un senador y a un candidato a diputado, que a veces en los departamentos es casi lo más importante para ellos ver quién los va a representar. Entonces hay una cantidad de matrices ahí que mueven y cambian todo el juego. Hay gente que dice, después de la interna, en realidad tengo otro candidato. Hay gente que dice, ahora puedo votar juntos a dos que estaban enfrentados durante la interna, como ahora pueden votar a la Calle Pou presidente y yo senador juntos, que antes no se podía. Entonces es una campaña totalmente distinta y donde además yo lo veo no de una manera puramente legislativa. Para mí encabezar la lista al Senado fue la decisión de seguir adelante con nuestro movimiento político. Fue decir... Pues se había especulado con relación a que usted... De hecho, tampoco usted había sido del todo claro. Esa es la realidad. En la declaración en la interna te dice, bueno, yo voy a tratar de ser candidato a presidente, después veo. Sí, porque yo le tengo mucho respeto a la democracia y a ver las elecciones y los resultados. Yo voy a ser muy sincero, si no me votaba nadie, o si tuviera la votación de muchísimos actores políticos que siguen colgados a la política, no se entiende por qué, seguramente no hubiera continuado. Pasa que sentí un respaldo muy grande, una votación que fue histórica en todo sentido. Entonces eso me dijo... Pero alguno de su partido, adelante. entonces, si usted hubiera tenido una magra votación en las internas, como alguno de sus contrincantes, no hubiera seguido en la política. No hay ninguna duda. Yo creo que hay que escuchar a la gente antes que todo. Entonces hay muchísimas maneras de aportar. Yo creo que hay que ponerse a disposición del país, pero después ser aceptado, ser respaldado, ser apoyado, no seguir adelante a pesar de malos resultados. Y le hace una pregunta, ya vamos a hablar del tema político, sus propuestas, porque a mí, yo, la verdad, estuve repasando bastante su discurso de lanzamiento de campaña en esta última instancia, ahí en el Cerro, en el Club Verde y Rojo, y quiero hablar sobre eso, pero le hace una pregunta que yo me imagino que de otra manera se la deben hacer. ¿De verdad a usted nada le afecta? Nada de lo que le dice, porque parece que no le entran ni las balas. Como que todo le responde con la sonrisa, todo va para adelante y yo vengo a hacer otra cosa nueva. ¿Nunca sintió ganas de decir? Para empezar, es una actitud ante la vida. Y además es el resultado de una vida donde yo he tenido periodos muy difíciles y he tenido que salir adelante. Este último año no fue ni más difícil ni peor que muchos otros momentos de mi vida. Yo lo viví con mucha felicidad y el entusiasmo de poder hacer algo por mi país, que fue una decisión que tomé en mi vida sabiendo que no iba a ser fácil. Entonces yo me tomo las cosas también con la visión de lo que veo en el Uruguay. Miren que hay personas en nuestro país que tienen problemas mucho más grandes que hable otro político bien o mal de mí,
que haya presión de pero tipo yo lo que vi. sea. Yo vi la noche de la interna. Yo estaba ahí, no me lo cuenta nadie. Yo vi el escenario. Yo vi la actitud que hubo hacia usted. La verdad, yo pensaba, veía eso y decía, ¿cómo va a ser para seguir ahí? Y Porque bueno, era prácticamente que sapo otro pozo. Sí, eso es lo que va demostrando una actitud. Yo creo que a lo largo de esta vida un poco más pública, ahora en Uruguay, la gente va viendo y realizando cómo actúa uno en cada uno de los momentos. Para mí esa noche, por ejemplo, era importante estar ahí. Tenía el respaldo de casi 100.000 nacionalistas blancos que dijeron este es el futuro del Partido Nacional. La militancia lo luchó. Bueno, pero muchísima más legitimidad popular que la gran mayoría de la gente que estaba en ese estrado y que nunca en su vida política lograron ese tipo de votaciones. Entonces yo veo eso, yo veo la gente y no la posición de dirigencias que están en una competencia política conmigo. Entonces no hay ninguna duda que esa actitud siempre Usted va a se ser siente mucho más de parte legitimado. de competencia. No solo yo, creo que el sistema ya ahora vio que colocó a cada uno en su lugar. Estaban en esa interna quienes fueron los más votados del país y quienes fueron poco votados y poco apoyados. A mí me hubiera gustado ganar la interna, para eso estaba en competencia. Al no ganar, creo que el resultado fue lo mejor que se podía esperar sin haber ganado. Y eso me dio un respaldo y una legitimidad, no solo personal, sino también en el sistema. Y sabés que lo hablé con Larrañaga sobre todo. Y claro, como no tuvimos la oportunidad de conversarlo, voy a dedicar estos minutos a esto. Pero Larrañaga cree que salió tercero porque hubo mucha gente que cuando llegó el día de la elección pensó que usted ganaba. Y que dijeron, no, antes que gane Sartori, voy y voto a la calle Pou. Esa es la explicación de Larrañaga. ¿Usted sintió en algún momento que de verdad era posible ganar? Y yo desde el primer día lo hice pensando que era posible sí, ganar. yo Si también no puedo lo pensar hubiera que hecho. Racing le puede ganar al Barcelona, pero yo qué sé, no al- le vamos a ganar al Barcelona. No, capaz que me faltó un poco de tiempo. Fue muy rápido, fueron 6 meses para hacerse conocer, recorrer el país, armar una estructura nacional y competir con estructuras que vienen trabajando en el país desde hace 50 años con muchísima fuerza. Entonces es verdad que había poco tiempo para hacer algo que hubiera sido una sorpresa y Si extraordinario. pudiera volver atrás, hubiera arrancado un poquito antes. Sí, capaz que 6 meses antes me hubieran servido. Pero bueno, no se puede volver atrás. No, eso está Entonces, los resultados son los resultados. Y la verdad tampoco me interesa explicar por qué segundo, por qué tercero, por qué le gané a uno y no le gané al otro. Me interesa ver para adelante cómo seguimos. No, pero ¿sabes lo que pasa? Aquí hay algo que es interesante y yo diría importante. Y es más, soy periodista, no soy adivino ni visualizo el futuro. Pero si usted sale senador y quiere, como ya expresó públicamente, hacer una ley para, entre otras cosas, limitar el periodo que una persona pueda estar en el Parlamento, se va a ir de puta contra un montón de dirigentes de la oposición, ni hable, de su partido, personas muy pesadas, que llevan varios periodos legislativos. Heber fue presidente del Directorio del Partido Nacional, lleva 25 años de legislador. Sí, Y usted está diciendo... son misiones que no son contra nadie en particular. Son lo que No, yo no digo que usted escucho está haciendo quiere una la ley gente. contra Heber, pero lo que digo Por es, eso. usted está diciendo que va a hacer algo, se le va a poner de punta a todo el mundo. Sí, yo habrán visto que no es algo que me preocupe. Si estoy convencido que algo es bueno y tengo el respaldo de la gente para hacerlo, no tengo problema en pelearme con quien sea, que tenga sus intereses asignados o no. Es parte de cómo yo veo la política. Lo veía como algo bastante cerrado, un coto cerrado con poca movilidad. Y creo que en estos actores nuevos que van surgiendo es la responsabilidad que tenemos, el de tomar algunas decisiones que hacía tiempo que había que tomar. Y si tenemos el respaldo para hacerlo, yo voy a ser el primero en hacerlo, le guste a uno o no le gusta al otro. Pero en esa, por ejemplo, que es una ley de renovación de la vida política, donde yo agarré y dije, hay muchas cosas que la gente quiere que demos una señal los políticos. Hay una cantidad de los pases en comisión, las partidas de prensa, muchas cosas que generan ¿Pero conflictos. qué haría de usted con interés. eso? A mí me gustaría terminar con eso. Me gustaría Eliminarlos. Sí, en muchos casos terminarlo. No me digan que un legislador con el sueldo que tiene no puede comprarse los diarios. Creo que no da la mejor transparencia y no corresponde al mundo de hoy. Esos pases en comisión puede ser una buena idea. La realidad es que la gran parte genera un conflicto de interés gigantesco que no se termina de explicar. ¿Por qué meternos en esos líos en un momento donde la gente quiere más involucramiento y menos descreimiento en la política? Capaz que esa es una buena manera, el primer parlamento sin mayoría, decir sobre eso estamos de acuerdo, darle una señal a la población que estos nuevos políticos... Usted lo va a presentar vengan ese de una proyecto, si es electo senador, sea la calle Pou presidente, o sea Daniel Martínez presidente, o Talio, Manini, el que sea, usted lo va a presentar.
Sí, yo asumí cuando lanzamos la semana pasada nuestra lista al Senado que iba a presentar todos los proyectos de ley que respaldaban nuestras ideas de la interna. Después será un tema de mostrar capacidad de diálogo, de consenso o de presión de la opinión pública. Yo no tengo problema en cumplir con mi parte y que después no salga porque quien pueda lo rechace. Sabremos culpa de quién es que no salga y quién hizo todo para que las cosas avancen. Yo creo que ese es el compromiso que tenemos que tener con la gente. ¿Y va a ser un senador, si llega a ser electo como senador? Quiero encontrar el término justo, pero un senador que responda a los lineamientos del Partido Nacional por encima de lo que él piensa. No, yo creo que primero... ¿Adoctrinable políticamente o va a ser un senador que va a votar los proyectos de ley de acuerdo a lo que siente y entiende? Y por más que venga el Partido Nacional y diga, mira, esto hay que aprobarlo, si no está de acuerdo, no lo vota. Yo creo que lo que se ha perdido es el sentido común y ser pragmático. No podemos seguir enfrentados por ideologías, por banderas partidarias y que no pase una sola ley, porque si asumimos ese compromiso, entonces en 5 años no va a pasar ninguna ley, porque nadie va a tener mayorías parlamentarias. La única manera va a ser generar consensos de sentido común. Y yo me veo con mucha capacidad de ir del otro lado del pasillo y dialogar con quien sea para tratar de encontrar un compromiso o una manera de por lo menos poder avanzar. Creo que va a ser un senador que va a construir diálogo, hacer que las cosas salgan, porque a mí me gusta lograr resultados, no me gusta andar discutiendo por más razón que tenga uno o el otro, me gusta que lleguemos a cosas concretas. Entonces voy a ser ese tipo de senador, activo, buscando el diálogo, trabajando, y donde además por hacer el trabajo legislativo no voy a dejar de hacer todo un trabajo necesario. Existe lo que se llama disciplina partidaria. La disciplina partidaria está bien, Sartori, no estás de acuerdo con lo que... pero lo resolvió el Partido Nacional, hay que votarlo. No, yo voy a primar el sentido común y el temas pragmáticos antes de cualquier tipo de lineazo. Es más, no lo hago ni en mi propio movimiento. Viene hay gente que no está de acuerdo conmigo y lo dejo tener opiniones diferentes. Entonces esos lineazos que vienen de no se sabe dónde, creo que no corresponden al mundo de hoy, que es mucho menos jerárquico. Hoy es un mundo de consensos, de transparencia. O sea que entonces vamos a hacer si por ejemplo ganara Daniel Martínez la elección y el Frente Amplio le plantea un proyecto de ley que a usted le parece sentido común, por más que el Partido Nacional lo vote en contra, usted lo aprueba. En todos los sentidos. Yo voy a tratar de buscar las mejores ideas donde estén y reaccionar de manera de sentido común. Mira, por ejemplo, en el programa del partido único de nuestro partido están muchísimas ideas nuestras que entraron y muchas que no quisieron saber absolutamente nada. Y las sigo adelante. Sigo siendo parte del mismo partido, somos compañeros del partido, pero llevo adelante ideas que algunos de mis compañeros no comparten y esas las voy a llevar al Parlamento. Entonces es parte de la vida política. El Frente Amplio es un partido que es increíble en eso. No están de acuerdo en absolutamente nada, pero después, bueno, votan juntos. Hay que encontrar coincidencias, trabajar en apoyar la parte del Ejecutivo y después para eso están los sectores políticos. Nosotros en el Parlamento vamos a defender y sacar adelante las ideas por las cuales nos votaron a nosotros y que a veces quiere decir que no todo el mundo esté de acuerdo. Hay muchas, por ejemplo, que presentamos de vuelta, como esa de las jubilaciones. Es una de las grandes preocupaciones que tengo en nuestro país. Voy a tratar de agarrar cada uno de los problemas yo con el tema de las jubilaciones, que nadie quiere tocar. Con el tema de las jubilaciones lo escuché, era uno de los capítulos que tenía para hablar. Usted hizo referencia a las jubilaciones mínimas sobre todo y es verdad, también es verdad que las jubilaciones mínimas hoy son un porcentaje bien elevado primero que son de las más, no alcanzan en Uruguay, pero son de las más elevadas de la región, sin duda, y además en un país donde tienen un sueldo mínimo de poco más de 15.000, tener una jubilación, sueldo mínimo activo, ¿no? O sea, un trabajador, usted puede tomar en su empresa un trabajador y pagarle 15.650 pesos, sueldo mínimo. Y una jubilación mínima está en 12.462 sin ir a trabajar. No parece ser, en cuanto a la relación pasivo-activo y lo que demanda ir a la jornada laboral, el gasto y eso, me parece que es una diferencia tan grande. Es que yo creo que el problema que tenemos es que nuestro país se ha vuelto tan caro en todos aspectos por decisiones políticas que esos sueldos mínimos y esas jubilaciones mínimas hoy no le dan a uno para vivir. No hay ninguna duda de eso. Y no le da para vivir porque el combustible que tenemos es el más caro de toda Latinoamérica. Las tarifas de eléctricas, la factura de UTE son de las más caras de toda Latinoamérica. Y esas son decisiones políticas. Miren que plata sobra en el presupuesto para cubrir cualquier tipo de mejora. El problema es administrarlas bien y asignarlas a quienes más los necesitan.
Yo decía el cálculo otro día de que las pérdidas de ANCAP, de Pluna y de la regasificadora son un año entero de IRPF de toda la población. Bueno, vio que verificado dijo que esa frase de la calle Pueblo usó en el debate. Y son lo 1.000 verificaron y le millones de dijeron dólares. que era inexacto. Y bueno, no sé qué miran, porque $1.000 millones es a lo que corresponde. En realidad, lo que pasa es que, claro, hay que ver qué es lo que uno toma como pérdida de Sí. Pluna, qué es lo que uno toma como pérdida de CAP. Bueno, yo les puedo Es un asegurar terreno que fangoso, le quiero decir. Y lo que no es insisto, fangoso es que un monopolio del Estado que haya perdido 500 o 600, 800 millones de dólares, lo que quieran tomar verificado como la cifra exacta, da para muchísima cosa. Y eso son plata absolutamente perdida por mala administración y mala gestión. Entonces empecemos parte de lo por que administrar bien. parte de lo que engresa el déficit fiscal son las jubilaciones, le quiero decir. Con esto no estoy contra los jubilados, por favor. Todo lo contrario. Pero digo, si hablamos de los números y los gastos y el déficit fiscal, tenemos un sistema de seguridad social que parece ser, lo hemos conversado esta semana con el presidente del EPS, y este periodo de gobierno va a haber que hacer, porque es parte de lo que incrementa el gasto. Sí. El tema de las cajas, la caja militar, por ejemplo, el tema de los beneficios que se votaron, uno dice de alguna manera, no sabe si estaban con sustento económico y se votaron en el periodo de gobierno del Frente Amplio, digo, y que llevó a que mucha más gente se jubilara y eso tiene un costo para el Estado. Digo, El déficit fiscal es el resultado de mala administración y que cada vez se va a recaudar menos porque hay menos actividad económica. Cuando tenemos un desempleo creciente, inversiones que ya hace 3, 4 años que no vienen y no van a venir con la competitividad interna que tenemos. bueno, pero viene no la hay mayor ninguna inversión de la solución. historia del Uruguay ¿Cuál? en el próximo periodo de UPM, el próximo Bueno, periodo de gobierno. ¿y cuánto impuestos paga esa inversión? Y después de los primeros 2 años de construcción, Y genera ¿cuántas 7.000 fuentes de puestos de trabajo? durante la construcción y después menos de 1.000? Es una cosa absolutamente chica. Yo no digo que es mala. Digo que si un gobierno hace bien las cosas, deberían haber 10 por año de esas de manera natural. Y no una cada 10 años anunciada como una gran cosa y dándole todas las exoneraciones. Sartori, ningún país de la región recibe 10 de esas. Te doy Si un quiere ejemplo. hablamos, porque usted habló mucho de Paraguay. Paraguay entró en recesión. Argentina yo ni que hablo- hablar. Mira, La Argentina- economía de Brasil no termina de despegar. Digo, si vamos a hablar de las economías, porque, insisto, usted fue a Paraguay y lo puso usted como ejemplo de Paraguay. Paraguay acaba de entrar en recesión. Sí, porque tiene una economía mucho más volátil y no tiene las mismas condiciones que nosotros. Yo no puedo esperar decir que Paraguay es mejor que nosotros. Nuestro país siempre recibió más inversión. Haciendo las cosas bien sería un país que puede compararse con los que mejor les va en el mundo. Con Singapur, Estuve la semana pasada con el presidente de Costa Rica, una isla que no tenía nada hace 20 años, que hoy tiene números parecidos a los nuestros o mejores en muchas cosas. Hay muchísimos países pequeños con los cuales tenemos que compararnos, no decir Argentina. Si llegamos al nivel de compararnos con Argentina, con Paraguay o con Brasil, ya retrocedimos Pero mucho fue usted en que el fue a sacarse mundo. una foto con Abdo Benítez en la campaña. Sí, porque es importante tener ese relacionamiento. O la semana pasada que estuve reunido. Pero usted con lo el puso como presidente ejemplo de en la Colombia. campaña. En las leyes que están pasando, que a mí me parecen buenas, en su capacidad de ir al mundo y conseguir inversión. No están En consiguiendo los buenos últimos resultados 10 porque años, entraron en recesión. Bueno, pero después de qué crecimiento los últimos 10 años, 3 veces superior al nuestro. Entonces Bueno, no hay ningún... ahí sí partían de un piso menor. Bueno, entonces no te va ni para un lado ni No, para el lo otro. que yo digo Cuando son crecen datos. es malo y cuando no crecen también. No, lo que yo digo es, Entonces- el ejemplo de Paraguay, a mí me gusta poner los ejemplos, pero me parece el ejemplo de Paraguay, la verdad, económicamente no le ha ido bien este último tiempo. Sí, hace 1 año y medio, últimos 10 años le fue mejor que a nosotros. Depende en qué periodo. Para mí no es un ejemplo. Yo creo que podríamos hacer muchísimo más y mejor que Paraguay porque siempre lo hicimos. Y comparándonos a otros países con, por ejemplo, $1.000 millones por año. ¿Qué impacto tiene eso en el Producto Interno Bruto? Dos Consiguiendo eso, bueno, entonces con 1.000 millones de inversión externa por año podríamos crecer al 2% anual sin importar qué pasa con las exportaciones, con el precio de la soja, de los commodities o en el mundo en general. ¿No es algo absolutamente alcanzable si hacemos un buen trabajo? Yo creo que sí. Si abrimos nuevas leyes que traigan nuevas tecnologías, nuevas industrias. Mira, ayer leíamos esta inversión que Amazon va a hacer en Argentina, un país muy poco confiable institucionalmente. $800 millones en un nuevo centro de cloud computing, la computación de las nubes. Porque Argentina pasó una ley que exonera esas inversiones del 35 al 10% de IRAE. Si Argentina atrae ese tipo de inversiones, perdón por el si Argentina para los argentinos. Lo que le quiero decir, usted Eso debería estar acaba acá. de criticar la exoneración UPM.
y me dice que las exoneraciones le traen la Al inversión revés. argentina. Me dice, Yo- ¿por qué viene UPM? Porque no pagan impuestos. Y ahora me está diciendo que le bajan impuestos yo a... digo que todas las inversiones, incluidos los pequeños comerciantes, empresarios y trabajadores uruguayos, deberían tener las mismas condiciones que UPM si ese es el plan de gobierno. Estuve aquí en la zona franca, que ahora hace poco tiempo de visita. Parece otro país. Cuando uno genera condiciones competitivas, la inversión viene y genera empleo productivo de valor agregado y se beneficia a toda la sociedad. Hay que empezar a pensar un poquito más en eso y no como el gobierno actual, que lo que hace es lo opuesto. Dice, pongamos más impuestos, pongamos más tarifas y lo que genera es menos empresas que vienen, más comercios que cierran y más desempleo y gente que se va a otros países. Entonces, entre los dos modelos, prefiero el primero. Uno de exoneraciones y favorecer la instalación de nuevas empresas, que no solo es impositivo, es confiabilidad, es institución, es mirar las tendencias del mundo y generar marcos regulatorios. Y ahí viene muy rápido. Me Si parece quieren interesante. otro modelo, dijimos 1.000 millones por año, bueno, 5.000 en 5.000 millones de inversión directa extranjera ¿Cómo le pegaron en a un usted? mandato, creo que podemos hacerlo. Está poniendo casi la de los 100.000 puestos de empleo que le pegaron. Lo mataron por los 100.000 puestos de empleo. Y yo no sé quién, porque en realidad al final Todo le terminó. pegaron. Sí, pero terminó el Frente Amplio diciendo que ellos habían hecho 300.000, no 100.000. Bueno, pero ¿no? en el 2005. Sí, en 5 mandatos, 300 En dividido por mandatos. 3. Bueno, en 3, ¿cuánto da? 100.000 por año de promedio. Entonces, algo absolutamente Pero la normal. economía volaba en aquel momento. Que Y bueno, crecíamos a tasa china. Yo estoy convencido que si hacemos las cosas bien podemos crecer así o más todavía. ¿Por qué siempre andar jugando a la chique? ¿O no tenemos un país que ha demostrado en la historia que lo puede y que puede crecer más que los vecinos y mejor? Yo estoy convencido que ese modelo es posible y por eso estoy haciendo política, para poder implementarlo. Si pensamos que todo es ¿Usted imposible... que esto le interesa? ¿Vio la polémica que se armó sobre el final de la semana pasada por las declaraciones de Arbeleche acerca de como que ella había convencido a las calificadoras de riesgo de que le dieran tiempo? Sí, no sé. Digo porque usted no es una sé. persona de negocio, conoce la gente de las calificadoras, Sí, conoce cómo se maneja ese mundo. yo estoy convencido que las relaciones de credibilidad, de confianza, tienen algún tipo de impacto. Las decisiones de las calificadoras no son solo objetivas de números. Tiene que haber un tipo de proyección. La proyección sobre qué políticas se van a hacer en los próximos 5 años tiene un impacto en la calificación de hoy. Entonces, la probabilidad que gane un partido nacional con políticas diferentes que sean mejor para la calificación puede haber sido tenido en cuenta, no hay ninguna duda. Bien. Voy a preguntarle Nos quedan 4 minutos de entrevista, por eso dudé. Si me metía en el barro de nuevo o no. vamos. ¿Cómo ve la campaña? Ya no hablo qué de sentido? Sartori senador, hablo de, la verdad, creo que ganamos seguro el Partido Nacional. Me preocupa que estamos por debajo de la intención de voto de lo que teníamos en el pasado periodo de gobierno. O sea, podemos llegar a ser Partido Nacional. Dice, puedo llegar a ser gobierno, tener a la calle por presidente, pero reducir la bancada, tener menos legitimidad. Sí, hoy lo que dicen los números es eso, que no hay ninguna duda que el bloque opositor es superior al Frente Amplio, debería ganar en un balotaje y llegar a la presidencia. La votación del Partido Nacional, al haber más partidos que votan mejor, es más chica. El escenario normal sería un Partido Nacional con un gobierno de coalición en la presidencia y menos senadores que tiene hoy. ¿No le preocupa eso? No, porque va a ser un gobierno que va a ser ya de coalición y de diálogo, y es al que se está preparando nuestro candidato a la calle Pou. Creo que esas discusiones ya están siendo evaluadas a ese nivel. Un senador más, un senador menos, será parte de ese equilibrio de fuerzas al cual va a haber que llegar. ¿Y la ve a la gente realmente desgastada con el Frente Amplio? Yo siento que... ¿O no ve la militancia del Frente Amplio de alguna manera despertándose? Yo siento en la calle que sí, que la gente quiere unas políticas distintas, y sin decir que el Frente Amplio hizo todo mal, para nada. Simplemente que en los próximos 5 años es necesario soluciones en la inseguridad, soluciones en la parte económica, que el Frente Amplio no parece demostrar gran capacidad de hacerlo en el corto plazo. Entonces la gente está dispuesta a probar algo diferente. Creo que el programa del Partido Nacional está bien orientado hacia eso y es en algo en el cual tenemos mucha experiencia. Entonces yo confío en que la gente vea nuestra capacidad de arreglar esos problemas 5 años hacia adelante. Juan Sartori, bueno, si llega a salir electo senador, vamos a tener 5 años para entrevistarlo.
Imagino que no va a ser tan Y además difícil mucho como más cuando era tiempo. candidato. Y sí, porque además dicen que el Senado funciona 18 días ¿Qué por hace mes con el nomás. Sunderland entonces? Si es Y el senador. me queda un poco lejos, pero voy a tratar de seguirlo lo más Bastante, posible. Andás a ver si no lo vendo y compro un cuadro en Uruguay, vos que estás en el fútbol también. Pero eso Es un buen negocio, pero para después de la elección. no, mal negocio no es, pero hay que tener la plata. Que no es un tema menor. Bueno, hasta aquí llegamos con Entrevista 930. Nos reencontramos mañana con ustedes, como todos los días, aquí en CX20 Monte Carlo. Que pasen bien, chau, chau.